Muchas gracias, mis amigos. Sean bienvenidos como siempre a su Opinión del Pueblo, el podcast a través de nuestro canal de YouTube Opinión del Pueblo. Usted puede seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Así que gracias por compartir, por dar like, comentar, estar atentos a nuestros videos. Y como siempre les pido, les solicito de su colaboración y ayuda para que esto siga llegando a más personas. Usted suscribiéndose, usted compartiendo estos contenidos que hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. El mundo está en vilo por lo que está ocurriendo entre Israel y la República Islámica de Irán. Estos ataques de ambas partes, que ya han dejado una cantidad considerable de muertos y sobre todo de mucha preocupación entre los habitantes de ambos países, sobre todo los habitantes los más vulnerables, en este caso niños, mujeres, ancianos, muchos que están de cierto modo desprotegidos. Los últimos ataques de Irán a Israel pues han podido afectar, ¿verdad?, a la parte de la población. El último ataque, al momento que estamos haciendo este comentario, pues afectó un hospital, el hospital más importante de la parte sur de Israel, donde a este momento no conocemos la cantidad de las víctimas que ocurrieron, o sea, que pudo penetrar la cúpula de hierro o la cúpula de acero, como se conoce, el sistema antimisiles israelí, uno de los grandes logros de la industria armamentística mundial, pero que al un principio tener una guerra abierta con Hamas y Hezbollah del Líbano, de la Franja de Gaza y de Palestina, pues fue mermado. Ahora con Irán, según varios medios internacionales reportan que esa cúpula de hierro ahora tiene problema de escasez de esos misiles, porque la cúpula no es más que cuando vienen misiles y ya entran a lo que es espacio aéreo israelí, desde el suelo una gran cantidad de misiles suben y chocan, o sea, explosionan en el espacio aéreo, y por ende se habla de la cúpula de hierro porque hace una especie de domo impenetrable. Entonces esa cúpula ha tenido dificultad de abastecimiento de esos misiles y por ende es lo que las informaciones que han surgido. Por eso Irán ha podido impactar varios lugares en territorio israelí. En una de las últimas declaraciones o audiencias que hace el líder de Irán, el Ayatollah Khomeini, que decir que Irán, aunque hace unos meses su presidente falleció iba a bordo de un helicóptero, en las últimas 2 semanas, pues Israel ha acabado con los principales líderes militares y de estrategias. Algunos inclusive acabó con ellos estando en sus casas o en sus habitaciones, algunos que otros en búnkers, por lo que analistas de la política internacional han dicho que al parecer el régimen iraní está dividido y que ha sido el que le ha proporcionado a Israel información privilegiada de la ubicación exacta donde se encuentran estos altos mandos militares. Eso también se ha puesto en escena, en la palestra, con relación a eso. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que Israel
Israel ha respondido a estos ataques y ha impactado lugares donde se presume, o la inteligencia israelí presume, que allí se está haciendo enriquecimiento de uranio para la construcción de armas nucleares o armas de destrucción masiva. Pero hay otros que dicen que no, que en estos lugares, o sea, la prensa iraní, ustedes saben que con sus limitaciones, pues se basa a lo que dice el régimen. Dicen que no, que en estos lugares no había nada de eso, sino que son complejos militares, pero que no. Lo que hay es que hasta el momento el portavoz de el ejército israelí ha dicho que en estos ataques han fallecido varios científicos iraníes. Recientemente, en las últimas horas, pues Irán ha tenido problemas de energía eléctrica y de internet, porque se habla de que alguna estación eléctrica fue impactada con misiles israelíes, pero también desde Irán se ha dicho que este apagón no ha sido más para proteger algunas centrales eléctricas y central nuclear, y que esto es de forma preventiva que lo han hecho. El presidente Donald Trump acaba de decir, a través de un despacho de prensa leído por la portavoz de la Casa Blanca, que en 2 semanas el presidente Trump anunciará, o sea, que en las próximas 2 semanas, en el transcurso de las próximas 2 semanas, el presidente Trump se referirá si entra a la guerra apoyando a Israel contra Irán o si, sin embargo, se mantiene neutral. Estas declaraciones surgen luego de que desde el Kremlin de Rusia han dicho y le adjudican a Putin las declaraciones que si Estados Unidos entra en guerra, pues se va a lamentar. Entonces, por eso digo y abro mi comentario, estamos en vilo está el mundo, porque pensábamos que con la guerra Rusia-Ucrania pues se podía detonar una tercera guerra mundial. Las cosas después con el tiempo y sobre todo en las últimas semanas se han bajado las aguas, se han tratado de buscar espacios como Turquía y otros escenarios donde han habido acercamientos entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano tratando de llegar a acuerdos. Entonces, boom, estalla esta situación de Israel y de Irán. Esta guerra es más compleja que la Rusia ucraniana, porque la guerra de Rusia y Ucrania, Rusia e ucraniana, tiene que ver más con aspectos étnicos y de territorio, y de que antes eran uno y que se dividieron en busca de unificación territorial. Pero la guerra israelí-iraní está estigmatizada por la parte religiosa y es muy peligroso, porque estos islámicos a los cuales pertenece Irán, a los chiitas que son más revoltosos, el asunto de la inmolación está muy pero muy arraigada en ellos. La guerra santa, de que si tú me maltratas, pues yo te duplico lo que tú me hiciste. Y también eso acompañado de que el Ayatollah Khomeini está ya en la postrimería de su vida, y es una persona avanzada de edad que ha ido preparando a su hijo. No hay nada que perder. Con los cerebros, ¿verdad? Los arquitectos, los altos mandos militares ya muertos todos por parte de Israel, él tiene el control total del ejército, las fuerzas armadas y todo, siempre lo ha tenido. Pero reitero, ahora ya no están esos especialistas, sino que él, que no es especialista en armas ni mucho menos, sino lo que es un especialista en la parte religiosa, por ende el problema puede ser aún mayor. Por eso hay que tener un tanto de cuidado con esto, porque estos elementos religiosos, de un lado los judíos
con Israel. Del otro lado, los musulmanes chiitas por el lado de Irán. Hay en Medio Oriente, señores, ustedes no se imaginan, hemos estado viendo como algunos periodistas que han estado ubicados tanto en Tel Aviv como en Jerusalén por parte de Israel, otros que están en Qatar, otros que se encuentran inclusive en el Líbano, otros que se encuentran en Irak, Afganistán, y esos lugares están reportando que la tensión es muy fuerte en la zona. Y esas sirenas a cada rato, el caso de Israel, por ejemplo, que tiene un sistema de alarmas, son unas sirenas que cuando suenan, usted tiene que buscar refugio, porque en gran parte de Israel existen esos grandes refugios y hay gente que está hasta viviendo en los refugios. Y un reportaje de la cadena alemana DW que habló con un sinnúmero de personas que están en los refugios, abandonaron sus casas y se han quedado ahí en los refugios, están durmiendo ahí, descansando en los refugios, porque las sirenas de Tel Aviv han estado suena y suena por esto de los ataques. Es una situación que nosotros de este lado del mundo pues también le estamos dando seguimiento, porque ya hemos visto cómo en la última semana pues los precios del petróleo han empezado a subir paulatinamente. Entonces eso uno tiene que estar atento, porque de cierto modo afecta. Lo vimos con la guerra Rusia de Ucrania, que mucha gente pensaba que no nos iba a afectar, sobre todo en República Dominicana. Aquí había gente y expertos, no, eso no nos va a afectar. Y al final resultó afectándonos mucho por el asunto, sobre todo a la parte agrícola, por los insumos y los abastecimientos de maíz, de soya, de sorgo, de trigo, de los agroquímicos que vienen de Ucrania y demás. Y al final terminó eso afectándonos y afectando nuestra economía y afectando nuestra agricultura. Entonces, bien pasa con Medio Oriente, no, eso no nos afecta porque eso está por allá, ¿no? Cuando viene a ver, se disparan los precios del combustible, del petróleo, y eso en verdad también a nosotros nos afecta si se disparan los precios. Teniendo en cuenta de que, aunque ha bajado y ha tenido cierta estabilidad en los últimos días el asunto del dólar, pero sabemos que en cualquier momento va a volver a subir el dólar, porque ya el Banco Central está hablando de un desencaje económico, que va a lanzar un dinero a la calle, porque hay una recesión para un tanto animar la economía, y uno sabe que eso va a traer consigo una escasez otra vez de dólar, y eso podría ser elemento importante para un aumento de la tasa cambiaria. Entonces, aunque usted crea que no nos afecte, sí, todos estos problemas en el mundo, todo esto, porque estamos viviendo en un mundo multipolar, un mundo hiperconectado, un mundo que depende mucho de ese comercio, porque las producciones en países como nosotros se eliminó para las importaciones, y entonces si hay guerra, si hay crisis por allá, entonces las importaciones, o sea, la traída de esos productos se estanca un poco, y entonces viene la escasez y demás, y al final, aunque usted crea que no, sí nos afecta estas guerras, nos afectan, aunque sea lejísimo por allá, por esa interconectividad que hay en el mundo, por ese juego, digo juego, pero en verdad no es un juego, pero por ese movimiento, esa sinergia comercial, donde los puertos, ¿verdad? Esa conectividad portuaria y de productos que se producen a miles y miles de kilómetros fuera y lejos de aquí, y que te llegan a tu casa, que te llega puerta a puerta, o que llegan a nuestros puertos y que luego son distribuidos por cadenas comerciales. Entonces, sí nos afecta. Vamos a lo que creemos, tenemos fe, debemos pedirle en lo que usted cree,
Yo creo en Dios Todopoderoso y Eterno, que es trino y uno a la vez. Yo creo en ese Dios de los cristianos, pero si usted no es cristiano y el suyo es Alá y Mahoma, su profeta, o Buda, o el otro, o Brahma, vamos a pedir a nuestros dioses entonces. Y yo sé que muchos cristianos que me van a ver van a decir, bueno, tú estás cometiendo un grave error. Tú debes interpelar a tu Dios. Sí, sí, pero mi democracia, mi libre albedrío me permite yo decirle a los que nos siguen, que no creen en eso, que son ateos. Si usted es ateo, pues está bien, les respeto. Pero si usted no es de la religión cristiana, del que usted sea, entonces pídale a su Dios para que evite a todas costas, o eviten esos a todas costas, de que haya un estallido mundial de una guerra. Porque con estos avances militares, de guerras nucleares, que se habla mucho de estas armas nucleares y demás, sería catastrófico. 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 Y vendrán, ¿verdad?, enfermedades, hambrunas y demás. Pero sobre todo más por los indefensos. Esos que no tienen la forma de defenderse. Los niños. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños en la franja de Gaza en estos momentos. Huérfanos, la mayoría, muchos con brazos, piernas amputadas. Parte de su cuerpo imputado por las bombas, viviendo en refugios que se han construido en los escombros de los edificios. Sin agua, sin alimentos, sin leches, sin padres, ni madres, ni tutores, nadie atento a la caridad de cientos de misioneros y de instituciones y de personas que, a sabiendas de que su vida no vale un silbazo, están allí tratando de ayudar y de colaborar en esa gran misión. Entonces, en ellos es que nosotros debemos de pensar. En ellos. No en Netanyahu por allá, por Israel. No pensar en el Ayatolá Khomeini y su séquito. No en esos líderes que debemos pensar, porque esos están en búnker y están protegidos. Y cualquier cosa pueden salir de esos países y pedir asilo político en país y vivir como jerarcas, como reyes, como que nada pasó. En esa población que está hoy acorralada. Hay gente de Irán, pese a vivir en un régimen, pese a la situación que tienen, que han salido a protestar a la calle sabiendo de que lo pueden matar, asesinar, porque no está, eso está prohibido en Irán. Y hay otros que han hecho maletas y han estado acercándose a las fronteras por ahí, por Turquía, para poder salir de esa situación. Lo que podría provocar una vez más otra crisis migratoria como la que ocurrió durante la primavera árabe, de gente de Siria, que estuvieron en Siria, en propio Irak y en otros países que salieron en estampida a esas fronteras con Turquía, con Bielorrusia, con los países centro de Europa y Asia, Kazajistán, Uzbekistán, y todos esos países, a todas esas Polonia, todas esas fronteras, esos migrantes acercándose porque están países en guerra. Y empiezan esas caravanas de migrantes tratando de salir de estos lugares. Entonces hay que evitar que eso ocurra. Vamos a implorar al Dios Todopoderoso para que ilumine a estos líderes y que esta guerra pueda llegar a un fin y que se puedan lograr acuerdos de paz.
Eso es lo que necesitamos. Y nos unimos al llamado que hace el Papa León XIV, implorando la paz. Vamos a unirnos a este llamado. Este es mi comentario. Muchas gracias. Recuerde suscribirse, dar like, comentar y hasta un próximo comentario. Bendiciones.